El cementerio de Stall. El cementerio de Stall se alza en una colina suave de Kansas, rodeado por campos que parecen infinitos y un silencio que pesa más que el cielo nocturno. De día, el lugar parece ordinario, casi humilde, con lápidas sencillas y árboles viejos que crujen con el viento. Pero cuando el sol se oculta, la atmósfera cambia, como si el aire recordara algo que los vivos prefieren olvidar. Stall es un pueblo casi inexistente, un punto borroso en los mapas, pero su cementerio ha viajado mucho más lejos que sus carreteras. Desde hace décadas, se murmura que allí existe uno de los 7 portales del infierno. Nadie sabe exactamente quién nombró esos portales, ni por qué el número 7 se repite con tanta insistencia. Algunos dicen que son lugares donde la realidad se adelgaza, donde lo que está debajo puede asomarse. Otros afirman que son simples leyendas nacidas del miedo colectivo y la sugestión. Sin embargo, Stall persiste, como una herida que nunca cerró del todo. El cementerio fue fundado en el siglo XIX, cuando colonos buscaban una vida nueva en tierras impredecibles. Entre ellos había fe, esperanza y también secretos que jamás se escribieron en los registros. Las primeras tumbas pertenecen a familias enteras, marcadas por inviernos duros y enfermedades sin nombre. Nada en esos inicios parecía anunciar el terror que vendría después. La pequeña iglesia de piedra que se levantó junto al cementerio fue, durante años, el corazón de la comunidad. Allí se celebraban bodas, bautizos y despedidas finales bajo un mismo techo. Pero con el paso del tiempo, la iglesia comenzó a vaciarse, igual que el pueblo. Algunos dicen que no fue solo el abandono lo que la destruyó. Se cuenta que ciertas noches, las puertas se abrían solas y un olor extraño impregnaba el interior. No era un olor descrito con facilidad, solo algo que provocaba náuseas y recuerdos desagradables. Los vecinos más antiguos evitaban pasar cerca después del anochecer. No daban explicaciones claras, solo bajaban la voz y cambiaban de tema. La leyenda más repetida habla de un entierro que nunca debió ocurrir allí. Un hombre, rechazado incluso en la muerte, fue sepultado en tierra consagrada por presión y miedo. Esa decisión, dicen, marcó el inicio de todo. Desde entonces, comenzaron a ocurrir sucesos imposibles de explicar. Sombras que no correspondían a ningún cuerpo se deslizaban entre las lápidas. Luces débiles aparecían y desaparecían sin fuente aparente. Algunos visitantes aseguraron escuchar murmullos pronunciando nombres que nadie había dicho en voz alta. La historia creció con cada testimonio, alimentada por el boca a boca y el paso del tiempo. En la década de 1970, Stall comenzó a atraer a curiosos y buscadores de lo prohibido. No todos iban por morbo, algunos buscaban respuestas espirituales, otros simplemente querían probar que el miedo no era más que imaginación. Pero muchos regresaron cambiados, más callados, con una inquietud difícil de explicar. Se dice que el portal se abre en 2 momentos específicos del año. Uno de ellos es durante el equinoccio de primavera, cuando la noche y el día se equilibran. El otro ocurre en una fecha que varía según quien cuente la historia. Algunos mencionan el solsticio de invierno, otros una noche sin luna. Lo constante es la advertencia, no quedarse cuando el silencio se vuelve absoluto. Porque en ese silencio, aseguran, algo escucha. La iglesia original fue demolida oficialmente por razones de seguridad, pero quienes conocieron sus ruinas juran que había algo más que deterioro. Las paredes parecían ennegrecidas sin causa clara, como si hubieran absorbido siglos de oscuridad. Tras su destrucción, el cementerio quedó aún más expuesto, sin un límite claro entre lo sagrado y lo profano. Eso no detuvo a los visitantes nocturnos. Al contrario, la fama de Stall creció como una sombra alargada. Estudiantes, investigadores y viajeros llegaban buscando el portal. Muchos realizaban rituales improvisados, sin comprender el peso del lugar. Otros simplemente observaban, esperando sentir algo fuera de lo común. Y casi todos afirmaban percibir una presión invisible en el pecho. No era dolor, pero sí una incomodidad persistente, como si el lugar rechazara la presencia humana. Los animales también parecían evitar la colina. Los perros se negaban a avanzar y los pájaros guardaban silencio al caer la noche. Incluso los insectos parecían desaparecer por momentos. Ese vacío sonoro inquietaba más que cualquier grito. Hubo relatos de relojes que se detenían sin explicación, de cámaras que fallaban justo al apuntar hacia ciertas tumbas, de brújulas que giraban sin sentido, perdiendo toda orientación. Cada detalle sumaba una capa más al mito. Las autoridades locales intentaron minimizar las historias. Colocaron señales de advertencia y limitaron el acceso nocturno. Pero prohibir algo solo lo vuelve más atractivo.
Stahl se convirtió en una prueba de valentía para muchos. Algunos entraban riendo y salían en silencio. Otros no regresaban al punto de reunión hasta horas después. Cuando se les preguntaba qué habían visto, evitaban responder. Decían que no habían visto nada, pero su mirada decía lo contrario. Una sensación recurrente era la de ser observado desde debajo de la tierra, no desde las lápidas, sino desde algo más profundo, como si el suelo respirara lentamente. Los más sensibles describían un cambio en el ambiente, casi imperceptible. El aire se volvía más frío sin razón, las sombras parecían alargarse en direcciones imposibles, y el tiempo parecía perder su ritmo normal. Nadie ha presentado pruebas definitivas de la existencia del portal. No hay fotografías claras ni grabaciones concluyentes, solo relatos que se contradicen en detalles, pero coinciden en el temor. Ese temor es el verdadero legado de Stahl, porque incluso quienes no creen, sienten algo al estar allí, una inquietud que no se sacude con facilidad, como si el lugar plantara una duda que crece con los años. Stahl no grita su secreto, lo susurra, esperando que alguien escuche demasiado de cerca. Y esta es solo la primera capa de una historia que desciende mucho más profundo. Con el paso de los años, la leyenda de Stahl dejó de pertenecer solo a los habitantes cercanos. Universidades y foros de lo inexplicable comenzaron a mencionarlo como un punto clave del mapa oculto. Algunos investigadores lo comparaban con otros lugares cargados de simbolismo oscuro en el país. Decían que todos compartían una característica: aislamiento y olvido. Stahl parecía existir fuera del tiempo, como si hubiera sido pasado por alto a propósito. Quienes regresaban varias veces afirmaban que el lugar no se mostraba igual 2 noches seguidas. A veces parecía inofensivo, casi tranquilo. Otras noches, una tensión invisible hacía difícil incluso respirar con normalidad. No había una lógica clara, solo la sensación de que el sitio decidía cuándo revelarse. Una historia persistente habla de una escalera invisible. Según el rumor, durante ciertas noches aparece un descenso que no figura en ningún plano. No es una estructura física, sino una sensación de profundidad bajo los pies. Quienes la perciben dicen sentir vértigo sin moverse del lugar, como si el suelo invitara a dar un paso que no puede deshacerse. Pocos admiten haber sentido el impulso de bajar. Los que lo hacen suelen abandonar el cementerio poco después, no por miedo inmediato, sino por una certeza silenciosa de que no deben quedarse. Esa certeza se instala en la mente como una orden que no admite discusión. Otros relatos hablan de figuras humanas que no proyectan sombra, no caminan entre las tumbas, solo están allí, inmóviles. Cuando alguien intenta acercarse, la figura parece alejarse sin desplazarse realmente. No hay pánico, solo una incomodidad creciente, como si la presencia no quisiera ser reconocida. Se dice que el portal no es una puerta visible. No hay fuego ni grietas espectaculares en la tierra. Es más bien un punto de transición, un umbral sutil, un lugar donde pensamientos ajenos parecen filtrarse en la mente. Algunos visitantes aseguran escuchar ideas que no les pertenecen. No son voces claras, sino impulsos breves y ajenos. Ideas que aparecen y desaparecen antes de poder comprenderlas. Después de abandonar Stahl, esas personas reportan sueños recurrentes. Sueños con pasillos largos y sin final, con puertas cerradas que nunca llegan a abrirse. No describen nada explícito, solo una sensación de búsqueda eterna. Muchos despiertan con cansancio, como si no hubieran descansado. Los lugareños más viejos evitan hablar del tema. Cuando lo hacen, usan frases cortas y ambiguas. Dicen que el cementerio recuerda a quienes lo visitan, que no importa cuánto tiempo pase, algo de Stahl se queda contigo, no como una amenaza, sino como una marca invisible. Hubo intentos de estudiar el terreno desde un punto de vista científico. Se midieron campos electromagnéticos y variaciones del suelo. Algunos resultados mostraron irregularidades, pero nada concluyente. Aún así, los equipos fallaban más de lo habitual. Baterías que se descargaban sin razón aparente. Instrumentos que registraban picos imposibles de replicar fuera del lugar. Cada falla alimentaba más la leyenda. Un relato especialmente inquietante menciona una noche sin estrellas. Un grupo llegó esperando documentar el lugar. De pronto, el cielo se cubrió de nubes densas sin aviso. No llovió, no hubo viento, solo oscuridad total. En medio de esa negrura, el cementerio parecía más grande. Las distancias se distorsionaban, los caminos no llevaban a donde debían. El grupo se dispersó sin darse cuenta. Cuando finalmente lograron reunirse, habían pasado horas. Ninguno recordaba con claridad qué había hecho durante ese tiempo. Solo compartían una sensación de haber sido observados.
Otra historia habla de campanas inexistentes. Personas han asegurado escuchar un repique profundo y lejano. No provenía de ningún edificio cercano. El sonido parecía surgir desde abajo, amortiguado por la tierra. No era constante, solo unos golpes lentos y espaciados. Cada uno coincidía con una ulide de inquietud colectiva. El número 7 aparece constantemente en los relatos. 7 pasos desde cierta lápida, 7 segundos de silencio absoluto, 7 sensaciones repetidas en quienes se quedan demasiado tiempo. Nadie sabe por qué ese número se repite. Algunos creen que es solo una coincidencia alimentada por la sugestión. Otros piensan que es una señal deliberada. La idea de los 7 portales del infierno se popularizó aún más con el tiempo. Stahel fue señalado como uno de los más accesibles, no por ser fácil de encontrar, sino por ser permisivo. Según la creencia, el lugar no expulsa de inmediato, observa, mide y decide. Esa idea es la que más incomoda a quienes investigan el sitio, porque sugiere una voluntad, aunque no sea comprensible. Algunos visitantes dejaron objetos personales como prueba de su paso, fotografías, collares, cuadernos. Muchos regresaron días después para recuperarlos. En varios casos, los objetos no estaban donde se dejaron. No habían sido robados, simplemente estaban en otro lugar, a veces, colocados con una precisión inquietante, como si alguien los hubiera movido con cuidado. La noche parece durar más en Stahel. Relojes y teléfonos marcan horas distintas. No es una diferencia grande, pero sí suficiente para notarse. Ese desfase contribuye a la sensación de desorientación, como si el lugar no siguiera las mismas reglas temporales. Nadie ha afirmado cruzar el portal de forma definitiva, pero muchos creen haber estado demasiado cerca. Lo describen como un punto donde el miedo desaparece. No hay pánico, ni urgencia, ni emociones fuertes. Solo una calma extraña, peligrosa por su profundidad. Una calma que invita a quedarse. Quizá esa sea la verdadera advertencia de Stahel. No el terror evidente, sino la ausencia de él. Porque donde no hay miedo, dicen, es más fácil perderse. Y aún queda una última parte de la historia que pocos se atreven a contar. Con el tiempo, muchos de los que visitaron Stahel dejaron de hablar del tema por completo. No porque olvidaran, sino porque recordar parecía despertar algo incómodo. Algunos afirmaban que mientras menos pensaban en el cementerio, mejor dormían. Otros notaron que ciertos recuerdos regresaban solo en silencio, nunca en conversaciones. Stahel no se impone, se infiltra con paciencia. La última capa de la leyenda no habla de apariciones claras ni de sucesos espectaculares. Habla de consecuencias lentas y casi invisibles. Personas que estuvieron allí comenzaron a sentir que el lugar los llamaba, no con palabras, sino con una sensación recurrente de retorno. No era obsesión, sino una familiaridad inquietante, como si una parte de ellos hubiera sido reconocida. Se cuenta que el portal, si existe, no se abre hacia abajo sino hacia adentro. No conduce a un espacio físico, sino a una percepción alterada, una grieta en la forma en que la mente entiende la realidad. Quienes se acercan demasiado no ven algo prohibido, más bien, dejan de ver el mundo de la misma manera. Eso explicaría por qué muchos visitantes se vuelven más introspectivos, más atentos a los silencios y a las ausencias, como si hubieran aprendido a escuchar algo que siempre estuvo ahí. Algunos investigadores sostienen que Stahel funciona como un espejo. No muestra demonios ni castigos visibles. Refleja miedos profundos que la mayoría prefiere ignorar. El título de Portal del Infierno sería entonces simbólico. Una forma extrema de nombrar un lugar que confronta lo humano. Pero incluso esa explicación racional no logra disipar todo. Hay historias que no encajan en ninguna teoría. Relatos de personas que soñaron con el cementerio antes de conocerlo. De visitantes que reconocieron lápidas sin haberlas visto antes. De caminos que solo aparecen cuando nadie los busca. Uno de los rumores finales habla de un guardián silencioso, no una criatura, sino una presencia constante. No protege el lugar, lo mantiene en equilibrio. Quienes sienten su cercanía describen una presión suave, no amenaza, solo una advertencia muda, como un límite que no debe cruzarse. Se dice que ese guardián no impide la entrada, solo observa a quien se queda cuando debería irse. Esa distinción parece ser crucial. Porque Stahel no castiga de inmediato, deja que cada visitante tome su propia decisión, y luego, simplemente recuerda. Con los años, el cementerio ha sido vigilado con mayor rigor. Las visitas nocturnas son menos frecuentes, las señales de advertencia se multiplicaron. Aún así, la leyenda no disminuyó, el misterio se adaptó al silencio moderno.
Ahora vive en relatos digitales, en advertencias anónimas, en testimonios que aparecen y desaparecen sin explicación. La iglesia ya no está, pero su ausencia pesa más que su presencia. El espacio vacío parece observar desde la colina, como si algo aún esperara bajo la tierra removida. No hay pruebas definitivas de que Stal sea un portal literal, pero tampoco hay pruebas de que sea solo un cementerio común. Ese espacio intermedio es donde la historia respira, donde la duda se convierte en el verdadero protagonista. Algunos dicen que el verdadero peligro no está en entrar, está en intentar comprenderlo todo, porque Stal no ofrece respuestas claras, solo preguntas que crecen con el tiempo, y cada pregunta abre una puerta interna. Quizá por eso el lugar ha sobrevivido al olvido, porque no necesita manifestarse con fuerza, basta con existir, basta con que alguien escuche su nombre y sienta curiosidad, basta con que la idea de los 7 portales del infierno vuelva a la mente. Stal permanece inmóvil, paciente, no llama a gritos, no persigue, no amenaza, solo espera, y mientras exista alguien dispuesto a ir más allá del límite del miedo, el cementerio de Stal seguirá siendo un umbral. No necesariamente hacia el infierno, sino hacia lo que cada visitante lleva consigo, y tal vez esa sea la revelación más inquietante de todas. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.